Muy buenos días, hermanos. Hoy 3 de julio. El Hacedor de Milagros nos regala este devocional que se titula Hazlo como para el Señor. Hoy seguimos meditando en Efesios 6 del 1 al 9. Pablo viene hablando de la vida nueva en Cristo, de caminar en amor, en luz, en sabiduría y de cómo Cristo debe verse también dentro del hogar. Ahora Pablo toca algo muy práctico: la manera como respondemos a la autoridad y la manera como usamos la autoridad cuando Dios nos la permite tener. Y esto es bien importante, hermanos, porque la fe no se mide solamente en lo que decimos cuando oramos. También se nota en cómo obedecemos, cómo corregimos, cómo trabajamos, cómo dirigimos y cómo tratamos a quienes están bajo nuestra responsabilidad. Pablo comienza diciendo: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:1. Aquí Pablo habla a los hijos y dice algo sencillo, pero profundo: obedecer en el Señor. No es una obediencia ciega al pecado, ni una obediencia sin discernimiento. Es una obediencia que reconoce que Dios también forma nuestro carácter a través del respeto, la honra y la sujeción correcta. Luego Pablo recuerda el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6:2. Honrar no significa que los padres hayan sido perfectos. Ningún padre lo es. Honrar tampoco significa tapar heridas o justificar errores. Honrar significa reconocer el lugar que Dios les dio, tratar con respeto, no vivir desde el desprecio y aprender a caminar delante de Dios con un corazón libre de amargura. A veces uno entiende esto mejor con los años. Cuando uno es joven, cree que los papás exageran, que no entienden, que están pasados de moda. Y claro, los padres también se equivocan. Pero con el tiempo uno empieza a ver que muchas correcciones venían de preocupación, de amor, de cansancio, de temor a que uno tomara caminos que después dolieran. Pero Pablo no habla solo a los hijos, también habla a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Esto nos confronta, porque la autoridad en la casa no debe usarse para aplastar. Un padre o una madre no están llamados a criar desde el grito, desde la burla, desde la amenaza o desde la comparación. La disciplina bíblica no es descargar frustración sobre los hijos, es formar con amor, con firmeza y con dirección espiritual. Pablo dice: no provoquéis a ira, es decir, no críen de una manera que siembre resentimiento, confusión o dureza innecesaria en el corazón de los hijos. Hay correcciones que se forman, pero también hay maneras de corregir que hieren más de lo que enseñan. Y aquí uno también tiene que hablar con humildad, porque muchos padres aprendimos mientras caminábamos. No siempre supimos hacerlo bien. A veces corregimos desde el cansancio, desde el afán, desde nuestras propias heridas. Pero la palabra no viene para condenarnos, sino para llamarnos a volver al diseño de Dios. Criar con disciplina, sí, pero también con instrucción, paciencia y temor del Señor. Luego Pablo pasa a hablar a los siervos y a los amos. En el contexto de esa época existía una realidad social muy distinta a la nuestra. Pablo no está celebrando el abuso ni justificación a la opresión. Más bien está metiendo el señorío de Cristo en relaciones donde había autoridad, trabajo y responsabilidad. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Efesios 6:5. Y luego dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Efesios 6:6. Esta frase es muy práctica para nosotros hoy. No servir al ojo, es decir, no hacer las cosas solo cuando alguien está mirando. No trabajar bien solo cuando el jefe está cerca. No cumplir solo para que nos feliciten. Pablo nos recuerda que el creyente debe vivir con integridad, porque antes de responderle a los hombres, responde delante de Dios. Y añade: sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Efesios 6:7.
Eso cambia la manera de trabajar, cambia la manera de servir, cambia la manera de hacer las cosas pequeñas. Porque cuando uno entiende que está sirviendo al Señor, deja de hacer todo solo por reconocimiento humano. Hay trabajos que nadie ve, hay esfuerzos que nadie agradece, hay responsabilidades que parecen pequeñas, pero delante de Dios, nada hecho con fidelidad es pequeño. Luego Pablo les habla a los que tienen autoridad. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Efesios 6:9. Esto es fuerte. Pablo no solo le habla al que obedece, también confronta al que manda. La autoridad no da permiso para amenazar, humillar o tratar a otros como si valiera menos. El que tiene autoridad debe recordar que también tiene un Señor en los cielos. Pablo termina diciendo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Efesios 6:9. Delante de Dios, el Padre y el Hijo, el jefe y el trabajador, el que dirige y el que obedece, todos están bajo la mirada del mismo Señor. Dios no se impresiona con títulos, cargos, dinero o posición. Dios mira el corazón. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica hoy? Primero, si eres hijo, honra a tus padres delante de Dios, no porque hayan sido perfectos, sino porque Dios te llama a caminar sin desprecio ni amargura. Segundo, si eres padre o madre, revisa cómo estás corrigiendo. La meta no es ganar discusiones, sino formar corazones para el Señor. Tercero, si trabajas o sirves en algo, hazlo con integridad, no solo cuando te ven, no solo para quedar bien, hazlo como para el Señor. Cuarto, si tienes autoridad sobre otros, úsala con temor de Dios. No amenaces, no humilles, no aplastes. Recuerda que tú también tienes un Señor. Acá una corta oración para hoy. Señor, enséñame a honrar, a obedecer correctamente, a corregir con amor, a trabajar con integridad y a ejercer autoridad con humildad. Que mi manera de servir y de dirigir refleje que tú eres mi Señor. Hoy me quedo con esto. En Cristo, la autoridad no es para aplastar y la obediencia no es para aparentar. Todo lo que hacemos en la casa, en el trabajo y en el servicio, debemos hacerlo como para el Señor. Y terminamos con esta oración. Padre, gracias porque tu palabra entra en cada área de nuestra vida. Señor Jesús, enséñanos a honrar correctamente, a obedecer con discernimiento, a corregir con amor y a servir con fidelidad. Espíritu Santo, limpia nuestro corazón de orgullo, de amargura, de apariencia y de abuso de autoridad. Ayúdanos a vivir con integridad cuando nadie nos ve, recordando que tú sí nos ves. Que nuestra casa, nuestro trabajo y nuestro servicio reflejen que pertenecemos a Cristo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Shalom, hermanos.